Bienvenidos todos al podcast Divino Poder. Gracias por acompañarnos hoy. Yo soy Marvin Onday y acá está Jorge al lado mío. Ahora vamos a estar hablando sobre el tema Easter y lo que es de verdaderamente la resurrección de Dios, de Jesús. Vamos a hablar de lo que se significa este día para nosotros cristianos, para que veamos la importancia de lo que Dios hizo para nosotros. Mandó su único hijo a morir en esa cruz para que nosotros podamos tener vida interna. Y es importante saber estos principios de Cristo, saber que Cristo vino y murió en esa cruz y resucitó 3 días después para vencer la muerte para nosotros. Entonces el día de hoy vamos a estar analizando lo que es la resurrección de Cristo, qué es, se encuentra en la Biblia, cómo miraban los judíos la resurrección en el primer siglo, será que es algo que se inventó o será alguna fábula, será algún cuento o qué es en realidad la resurrección de Cristo. Entonces el día de hoy vamos a estar analizando un par de puntos en los cuales vamos a ver lo que es la resurrección de Cristo. Entonces, para ir empezando en lo que es el podcast del día de hoy, vamos a empezar con el primer punto, que es el contexto histórico y cultural. Quiero que miremos cómo se entendía la resurrección en el judaísmo del siglo I, cómo miraban los judíos la resurrección en este tiempo. Y para eso quiero que leamos lo que dice Hechos 23:8. Porque los saduceos dicen no hay resurrección, ni ángel ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y Daniel capítulo 12, verso 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, serán resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces podemos ver de que los saduceos, que era parte del pueblo del pueblo judío, parte de esta religión, ellos decían que no había resurrección, pero por otro lado otros decían que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Vemos de que unos creían que sí, otros creían que no, pero va más allá de eso. Vemos de que también en el contexto histórico y cultural muchos estaban esperando a un Mesías y muchos pensaban, y obviamente sabemos de que es así, muchos esperaban algún Mesías, había una expectativa mesiánica. Y para eso quiero que miremos lo que dice Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces vemos de que las personas estaban esperando un Mesías, estaban esperando a alguien que los rescatara. Y ciertamente Jesús venía a rescatarlos, pero venía a rescatarlos de una muerte espiritual, venía a liberarlos de una cárcel espiritual, no solamente del pueblo de Israel que estaba siendo oprimido por otro imperio. No se queda ahí, sino que va más allá, hay un ámbito espiritual. Entonces, cuando ellos querían hacer de Jesús su Mesías físicamente, Jesús se retiró porque él no venía a hacer algo físico, él venía a hacer algo que tuviese un impacto espiritual. Entonces, en un contexto histórico y cultural, unos no creían en la resurrección, otros sí creían en ella, y otros estaban esperando un Mesías y pensaban de que Jesús iba a ser ese Mesías que los iba a liberar, pero de una manera física, los iba a liberar de la esclavitud, de cómo este imperio romano estaba operando sobre ellos. Pues sí, como usted dice, que ellos lo que estaban esperando no es lo que ellos recibieron, porque ellos no estaban abiertos corazón para aceptar lo que Jesús venía a hacer. Y en eso salvarnos, rescatarnos espiritualmente, porque estamos llenos de pecado. Entonces Él tenía que hacer ese sacrificio, que tenía que morir para nosotros para poder pagar el precio, porque alguien tiene que pagar ese precio. Y es interesante lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías que vendiera y imponiera orden, que rescatara la nación y que fueran una nación que su nación grandeciera. Y cuando vieron que no fue eso, en que eran la misma cosa, y la peor iba bajando, ellos decían, pues esto no es lo que las profetas decían. Ellos esperaban a alguien
completamente diferente y viene Jesús y no pone orden por la espalda, pero pone orden por sus palabras. Se dice que su palabra es como una espalda. Ujú. Espada. Espada. Es como una espada. Y ellos decían, eso no es lo que ellos querían o no lo que se esperaba, mejor dicho. Pero Dios vino a poner orden. Literalmente sí vino a poner orden porque espiritualmente no habían esa conexión con Dios. Lo fallaban uno tras otra vez. Y dijo Dios, yo voy a venir y voy a morir en esa cruz y voy a resucitar en 3 días para vencer la muerte. Sí, y vemos de que a pesar de que los judíos tenían diferentes posturas, tenían diferentes puntos de vista, a pesar de todo eso, muchos tenían una esperanza de un Mesías, muchos estaban esperando un Mesías. Y vemos de que históricamente Jesús fue ese Mesías, no de la manera que ellos esperaban, como tú dices. Ellos esperaban de que Jesús llegara con espada y que llegase a matar a todos los romanos, pero Jesús no venía a eso, venía a ser el Mesías, pero de todo el mundo, no solo de la nación o el pueblo de Israel, sino él venía a ser el Mesías de todo el mundo. Pero vemos de que ellos esperaban, hay unos que creían que en la resurrección, otros que no, otros que esperaban un Mesías. Pero, ¿qué más hay acerca de esto? Y aquí es donde podemos considerar un segundo punto, que es evidencia de la resurrección. Porque unos creían que sí, otros creían que no, otros creían que Jesús era el Mesías. Y vemos que era el Mesías físico, que los iba a liberar físicamente. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo mataron, lo asesinaron. Y vemos lo que dice en Mateo 28, de 5 al 7, dice, quiero que lo leamos, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, os lo he dicho. Y Lucas 24, 10 al 11 dice, eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Entonces vemos de que ellos esperaban un Mesías. Vemos de que hay unos que creían en la resurrección, otros que no. Y la Biblia nos muestra de que Jesús fue asesinado, fue llevado a la cruz. Y no era cualquier asesinado. Si ves cómo lo decían la gente antes, era increíble. Es difícil de imaginar. La crucifixión, vemos de que ellos estaban bajo el Imperio Romano y ellos inventaron esta forma de castigar a las personas, porque la crucifixión era un castigo. Y Jesús sufrió todo eso, él fue castigado. Tú me decías la otra vez de que en los judíos Dios les había dado un mandato de que no debían de ser latigados, creo que más 39, 40 veces, algo así. Y vemos de que tal vez a lo mejor hicieron eso con Jesús. Y digo yo, qué dolor debió haber sentido Jesús con eso. Sí, estaba leyendo de lo que hacían los romanos. Los romanos quebraban los pies de la gente que andaba en el cruz. Lo quebraban porque querían que en vez de poder el persona que andaba en el cruz subir sus pies para arriba y abajo y respirar, le hacía más duro, ya no podían, se desesperaban de aire que se morían. Y vemos eso y digo, wow, a Jesús no le hicieron eso porque cuando llegaron a quebrarle el pie, ya estaba muerto. Cuando se los querían quebrar, no se los quebraron porque ya estaba muerto. Ajá, cuando lo querían quebrar, ya estaba muerto, entonces no se lo quebraron. Pero es como te pones a pensar cómo los romanos pensaban. El persona ya está en el cruz, ya está, ¿qué más dolor? Como dijo usted, posiblemente 39 veces lo latigaron y aún así quieren que sufren mucho más. Y no es lo que Jesús tuvo que
pasar por sufrimiento para nosotros. Es increíble poner a pensar qué tanto tuvo que ser en ese cruz, que su cuerpo ya ni lo reconocían. Dice la palabra que no le conocían el cuerpo. Yeah. Es interesante a poner en perspectiva de cómo murió y cómo se resucitó. Sí, y vemos de que muchas personas no creían en la resurrección. Y cuando Jesús resucitó, muchos negaron eso. Pero la Biblia nos enseña de que Él verdaderamente resucitó. Vemos de que incluso Pablo, que era un judío de los judíos, vemos de que él persiguió a los cristianos. Y ese Pablo, que en ese entonces se llamaba Saulo, él da testimonio y dice, no, él resucitó. Y Primera de Corintios 15, del 3 al 8 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y digo yo, wow, siendo a Saulo un perseguidor de cristianos, de aquellos que decían de que Cristo había resucitado, y Saulo los asesinaba, los mataba. Después Jesús se le aparece a él, y ahora Saulo da testimonio de Jesús y dice, no, él resucitó. Y esto es algo increíble porque vemos de que la palabra confirma. Personas que incluso estaban en contra de Jesús llegaron a confirmar que él verdaderamente resucitó. Y esto es algo increíble porque a lo mejor muchas veces nosotros vamos a tener fe, ¿no? ¿Será que es verdad eso de la resurrección de Cristo? Y para no entrar mucho en tantos detalles, en tanta evidencia, para no hacer este podcast muy largo, hay evidencia científica, hay evidencia histórica que puede ser comprobada a través del método científico. O sea, científicamente se puede comprobar de que Jesús resucitó, que hay documentos que muestran de que Jesús resucitó. Y vemos de que esta carta de Pablo es uno de esos documentos donde él dice que sí resucitó. O sea, además esta carta de ser dirigida a la iglesia también es utilizada como un registro histórico para poder confirmar la resurrección de Cristo, aunque mucha gente se oponía, aunque mucha gente decía que no, e incluso aunque muchos hoy día dicen que no, se puede confirmar la resurrección de Cristo. No, y es bonito también lo que usted dice porque Pablo, alguien que asesinaba a esta gente, y ahora entendiéndolo todo, asesinaba a la gente, lo mataba y no creía, ¿verdad? Y aún así no solo cambió, pero ahora lo perseguían a él. Y te pones a pensar cómo si fuera mentira esto, cómo que la gente que lo miró, obviamente pasó porque esta gente sufrieron porque creían en él. Uh-huh. Porque si fuera una mentira, yo creo que llega a un punto que dices, ok, ya no aguanto, no voy a seguir algo que no sea cierto, no voy a seguir algo que realmente no ha pasado. Pero por eso nosotros cristianos que a unos, gracias a Dios, que en esta nación no somos tan perseguidos como en otros países y todo, pero aún siendo perseguidos por los gobiernos y todo, todavía perseveran porque Dios es verdad y su muerte es verdad y en Él venció la muerte. Y por eso mismo nosotros podemos vencer todos los ataques del enemigo, todo lo que sucede, todos los momentos malos. Sí, y la resurrección, vemos de que fue algo verdadero, pero ¿qué significa la resurrección? Vemos de que hay otro punto que sale acá. Podemos ver otro punto que la resurrección de Cristo significa que Él era el Hijo de Dios verdaderamente. Vemos Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad
por la resurrección de entre los muertos. Entonces, vemos de que la resurrección de Cristo significa que o validó de que Él era el Hijo de Dios. O sea, el hecho de que Él resucitó significaba, Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice de que Él fue declarado Hijo de Dios por la resurrección. O sea, porque Él resucitó, Él fue declarado Hijo de Dios. Y esto es algo increíble, porque mucha gente niega que Jesús es Dios. Dicen que Jesús no... Muchos dicen que Jesús solo fue un profeta más, el Islam, el budismo. Ellos ven a Jesús como un profeta más, pero vemos de que no era cualquier profeta, era el Hijo de Dios. Era alguien que venció la muerte, y vemos que por eso, lo que yo veo también, la importancia de esto es que alguien que está muerto no puede salvar. Alguien que está vivo sí puede. Y eso es lo que es importante de esta resurrección. Que Él, estando vivo, nos ayuda y nos salva a nosotros. Uh-huh. Porque si fuera muerte, ¿cómo nos puede salvar? No tiene sentimientos, no tiene nada. Pero sí, estando vivo, nos da todo su poder. Nos dan todas sus fuerzas. Y eso, tenemos un Dios, tenemos el gozo de decir nosotros que tenemos un Dios que está vivo. Los islamos tienen a Mohammed, murió. Uh-huh. Los budes tienen todos los que creen. Todos los budas. Los budas murió, muertos. Todos muertos. Todos otras religiones, sus dioses sus dioses con el lowercase d, en inglés se dice lowercase g, pero todos esos están muertos. Uh-huh. Menos el Dios de verdadero. Él venció Jesús. La muerte, él está vivo, Él vive entre Dios de nosotros. Los cristianos. Menos de los dioses cristianos. Uh-huh. El Dios, nosotros, nuestro Dios, el único Dios. Él está vivo, y eso es la importancia. Eso es lo importante, saber que esta resurrección fue la promesa que se cumplió, y fue que por eso nosotros tenemos vida. Uh-huh. Porque ya sabemos que ahora cuando nos morimos, no vamos a morir. Uh-huh. Tenemos vida eterna. Vida eterna en Él. Sí, como tú dices, eso es lo importante, que Él resucitó. Pero ¿por qué es importante eso? Vemos que Primera de Corintios 15:17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces aquí Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces todo esto es por puro gusto, todo esto es en vano. Pero como no fue así, como Él sí resucitó, eso es lo importante, ese es el centro de nuestra fe. La resurrección de Cristo es el centro del Evangelio. Esa es la razón por la que hoy en día predicamos. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. ¿Pero por qué resucitó? Para perdonar nuestros pecados, como tú decías ahorita. Yeah. Gracias a que Cristo resucitó, hoy en día nosotros tenemos salvación. Y lo que pienso cuando leo eso es Gálatas 2:20. Es la importancia de su resurrección. Pienso esto también. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, al cual me amó y se entregó a Él mismo para mí. ¿Qué eso significa? Que ese es donde, en esa cruz es donde nosotros encontramos a Dios, y nuestro viejo se murió con esa. Uh-huh. Y empezamos una nueva vida. Somos resucitados con Dios, vivimos uh-huh. con Él, porque primero tuvimos que morir en esa cruz con Él. ¿En qué significa morir con Él? Morir el pecado, morir sí. nuestro viejo, morir todo el camino antiguo que hemos caminado, y ahora sabemos que por gracia de Él, que Él resucitó, nosotros también podemos resucitar con Él. Uh-huh. No es como nos morimos y nadie se queda, pero no, ahora que te mueres, empiezas una vida nueva con Él. Y eso también es lo importante de vivir con Cristo, de saber que su resurrección tiene ese poder. Sí, así, ahorita que leíste ese versículo, vemos de que la resurrección de Cristo le da sentido a nuestras vidas, porque Pablo, antes de ser Pablo, era un asesino de cristianos, pero gracias a la resurrección de Cristo, él cambió, su vida cambió, le dio un nuevo meaning of life, le cambió el sentido de la vida. Entonces él ahora ya no miraba las cosas como él las miraba antes, sino las miraba mejor, y las miró mucho mejor. ¿Por qué? Porque ahora él creía en Cristo, él vio y él fue testigo de la resurrección de Cristo.
Entonces vemos de que un significado que tiene la resurrección de Cristo es de que es para cambiar nuestras vidas, para cambiar quienes somos. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora gracias a que Cristo resucitó y gracias a que Él nos limpió, ahora nosotros por creer en esto, nuestros pecados son lavados. Sí, como tú dices, que nuestros pecados son lavados porque el acto que Dios hizo por Él resucitar. Es como, escuché una prédica una vez que dijo, algo que está muerto no tiene sentimiento. Entonces, si tiene sentimiento, está vivo en ti. Y lo que me pongo a pensar en eso, digo, gracias a Dios, yo todo lo que está dentro de mí, ya puedo decir que está muerto. Y no porque yo lo maté, pero porque lo puse en esa cruz con Dios, en esa sangre que Él derramó. Y ahora gracias, como usted dice, puedo ver que Jesús resucitó y yo mismo puedo resucitar de algo que ya estaba muerto. Y puedo entregar a una vida nueva, una vida que es como un bebé. Cuando un bebé primero camina, ya está empezando diferentes etapas, y gracias a Dios es lo que pasa cuando resucitamos a una nueva vida. Cambia todo, como Pablo. Cambió todo. Sí. Ya no era el mismo. Tuvo Así que es. empezar a caminar diferente. Tuvo que aprender cómo caminar otra vez. Cuando tenemos nueva vida, tenemos que aprender cómo caminar otra vez con Dios. Sí. Y gracias a Dios, sobre Él lo podemos hacer. Sí, así es. Y sabías de que incluso muchas personas, a pesar de que tenían pruebas de que Jesús había resucitado, muchas personas no creen en eso. Hay varias teorías alternativas que incluso ya han sido refutadas. Por ejemplo, hay una teoría que se le conoce como la teoría del desmayo, que dicen de que por todo lo que Jesús sufrió antes de ir a la cruz, ya cuando Él estaba colgado del madero, dicen que Jesús se desmayó. Pero eso no puede ser cierto, porque mira lo que dice Juan 19, 33-34. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces mucha gente dice, no, a mí se me hace que Jesús por todo lo que pasó, Él nomás se desmayó. Pero vemos de que cuando lo vieron ya muerto, que muchas personas piensan de que en realidad estaba desmayado, no lo dejaron así. Dice que le abrieron el costado, le metieron una lanza y digo yo, sí, ponle que a lo mejor antes de la lanza, suponiendo de que fuese verdad, de que nomás está desmayado, si le atraviesan el costado con una lanza, ahí fijo lo tuvieron que haber terminado de matar. Y no solo eso, pero tienes que pensar también en el proceso de crucificación. ¿Cómo se va a desmayar? Es increíble pensar que se desmayó y no se murió, porque ese proceso es bien duro. Sí, es bien difícil. Es bien difícil. Te mueres, tu cuerpo ya no aguanta el estrés. Porque llega un punto que el cuerpo ya no aguanta el estrés. Y eso es esencial lo que le pasó a Jesús. Sí. Murió por todos los lagazos, todo lo que le hicieron, todo lo que le hicieron. Tú estabas diciendo que también tenía que caminar, saber cuántos tipos de millas cargando su cruz. Y digo yo... Hasta tuvo que agarrar ayuda porque no aguantaba. Imagínate que él necesitaba ayuda porque ya no aguantaba a cargar su cruz. El cuerpo, todo eso lo siente. El cuerpo ya no funciona, ya no va a funcionar. En todo caso, si se hubiese desmayado desde el principio, sí, no hubiera llegado. No hubiera aguantado. Pero entonces vemos de que esta es una teoría y vemos de que es una teoría de que no tiene sentido porque no se desmayó. Y hay otra teoría también que dicen de que los apóstoles se robaron el cuerpo. Es algo que dicen muchas personas, de que en realidad no resucitó, sino que se robaron el cuerpo. Pero vemos lo que dice Mateo 27, del 64 al 66, donde dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces, ¿cómo se podían robar los apóstoles? Los apóstoles ni siquiera eran guerreros. Pues me imagino que ni siquiera sabían pelear. Había un apóstol que era colectador de taxes, imagínate. Trabajaba en un banco, por decirlo así, trabajaba para la IRS. ¿Qué iba a saber pelear él? Y vemos de que la tumba de Jesús estaba siendo resguardada, estaba siendo protegida por los soldados romanos. ¿Cómo iban a robarse el cuerpo? Es absurdo. Y no es algo que ellos propios mandaron a decir, por miedo, ellos propios fueron a decir a la guardia, manda a decir que el cuerpo se lo robaron. Fueron algo que no, quiero leerlo porque no me quiero confundir, pero es en Mateo 27,
Mateo 27, acompáñame, Mateo 27. Quiero leer lo que le hicieron. Aquí la guardia fueron a la ciudad y avisó. Mira, dice en Mateo 28:11, dice, mientras ellas iban, aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían contado. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Ahí se ve. ¿Quién, por miedo que la gente viera que él resucitó, qué hicieron los principantes, los sacerdotes principantes? Hicieron una mentira, un chambre. Porque no querían que la gente se diera cuenta de la verdad. Así es. Porque si la gente se da cuenta de la verdad, ¿qué pasa? Van a empezar a creer en él. Y van a empezar a creer en su poder. Y eso es lo último que ellos querían. Porque no lo querían. Lo mataron. Y no querían que hasta después de muerte su poder todavía alcanzara a las naciones. Eso querían parar. Querían parar, así es. Y vemos de que entonces esta teoría pues no puede ser utilizada porque vemos de que incluso los sacerdotes judíos pagaron a los guardias para que dijeran de que había sido el cuerpo de Cristo había sido robado. Y vemos de que la palabra nos dice que no. Y vemos de que hay... hoy en día se han encontrado miles de escritos acerca de la Biblia y vemos de que todos confirman lo mismo, de que Cristo resucitó. Entonces, esta teoría tuvo que haber sido obviamente errónea. Nadie se pudo haber robado el cuerpo de Cristo. Estaba resguardado por soldados romanos. Entonces, esto simplemente no. Y no está bien como piensan los muslanos. Okay. Los muslanos piensan que él sí llegó al cruz, pero ascendió al cielo. Y lo importante de esa teoría falsa es que Mohammed, no sé, creo que fueron como 500 años después que escribió todo eso. Entonces, ¿cómo va a decir alguien que ni estaba ahí lo que pasó si él ni lo miró con sus propios ojos? Y estos escritos de los evangelios se escribieron casi como 30 años después, en un periodo como de 30, 40 años después de eso. ¿Lo vieron? Ellos lo vieron, entonces no puede hacer sentido. Se tiene que ver, cuando haces historias o estudias, tienes que ver el eyewitness, se dice en inglés, el persona que miró. Los testigos. Y miramos que todos los testigos están testificando que lo vieron morir y lo vieron resucitar 3 días. Sí, incluso es una teoría de que muchos dicen, de que lo mejor es otra teoría que tenemos aquí, que dice de que todas las personas tuvieron alucinaciones. Pero vemos de que en 1 Corintios 15:6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces muchos dicen, todos estaban alucinando. Pero incluso vemos que si hubiese sido así, muchos de ellos fueron perseguidos y asesinados por decir que Cristo murió. Y como tú decías, alguien puede mentir, pero nosotros no vamos a mentir hasta el punto de que nos estén torturando por una mentira. Si hubiese sido mentira, todos hubieran dicho, no, ¿saben qué? Es mentira, estábamos alucinando. Entonces, esto obviamente no fue así. Cristo resucitó. No hubiera llegado lejos el reino de Dios. No hubiera llegado lejos el mensaje. No hubiera, porque lo hubieran parado, o la gente se hubiera agüitado. Lo dice en un parte de Hechos, lo quiero buscar, Hechos 3. Lo estoy por la fe de nombre a este conoce la confirmar su nombre, la fe, más ahora hermano, sí, que por la ignorancia no lo puedo encontrar, pero lo dicen Hechos que estaban enfrente de la gente y aún así estaban, le decían creo que fueron los jueces, le dijeron, si esto no viene de Dios, no va a llegar lejos. Decían, se van a agüitar, a un punto van a llegar que no van a poder llegar lejos si es de humano, pero si es de Dios, se va a llegar lejos. Y eso es lo que sucedió. Todo lo que estaban predicando, como era de Dios, se pudo llegar lejos. No se estancó. Y si hubiera sido una mentira, una alucinación, una alucinación, no hubiera llegado lejos.
Es Hechos 5:38. Gracias. Vamos a Lo ver. estaba buscando y no... Hechos 5. 38. Y dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo es obra de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Imagínate. Si hubiera sido de hombre, ¿qué dijeron? Se hubiera desvanecido. Y claramente no se hizo. Ujú. Llegó hasta... Es la religión más grande del mundo Del ahorita. mundo. 2000 años después y aquí estamos creyendo Acá en eso. estamos hablando de ese día. Entonces no alucinaron, no No, pudieron no, haber es estado imposible. alucinando, es imposible. Ajá. Pero la gente piensa, y yo lo que pienso cuando muchos de ustedes van a ver que gente va a querer definir la verdad, van a ver mucha gente que van a querer definir lo que es la verdad, van a querer definir lo que el manera de llegar a Cristo, y tenemos que irnos al verso que Jesús dijo, Juan 14:6, donde dice... Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ujú. En este mundo hay mucha gente que piensa que hay muchas caminatas a llegar, hay mucha gente que piensa que ellos entienden la verdad, pero sabemos que lo único verdad es Jesús Sí, y nadie entra con el Padre si no es por Él. sí. Entonces cuando vemos todos estos falsos teologías que piensan, no teologías, falsos alternativas de lo que gente quiere definir lo que fue resurrección, podemos confiar que sabemos quién es la verdad. Ujú. Y sabemos que Dios nunca nos dejará abandonado y en Él nos dice nada, pero la verdad. Sí, y muchos, aquí entra otro punto que queremos tocar. Muchos dicen, es que solo la Biblia habla de eso, y vemos que no. Hay un testimonio de un personaje histórico que se llamaba Flavio Josefo, que él en un escrito que se llama Antigüedades 18 del 63 al 64, él menciona a Jesús, su crucifixión y la creencia en su resurrección. Entonces vemos de que aparte de la Biblia podemos encontrar otras fuentes, otras sources donde vemos que se habla de la resurrección de Cristo. Entonces no es nada más como que las personas vengan y digan, no, es que eso nomás está en la Biblia. Vemos de que hay otras fuentes que también habla de eso, y aunque eso no lo hace verdad, pero vemos de que a pesar de que tenemos la Biblia hay otras cosas más. Entonces negar la resurrección de Cristo es totalmente inválido hoy en día. Sí, es importante y como usted dijo, aún si no estuviera, sabemos que la verdad es la Biblia y en lo que Dios nos dice, pero por la gente que no quiere Que no validar quiere eso, creer, ajá. sí, todavía Incluso hay más. hay más que se habla de eso. Ujú. Y vemos el impacto que tiene históricamente, Sí. vemos qué tanto ha expandido el cristianismo. Lo vemos en lugares que lo perseguían. Perfecto ejemplo es China. Ujú. En China hay lugares que para tener una iglesia el gobierno tiene que estar encima de ti. El gobierno te tiene que aceptar muchas cosas. Aceptar. No es como acá que vienen y el gobierno no nos Tú exige tienes que mucho. hacer lo que el gobierno te El dice adentro de la iglesia. Entonces, pero aún así, teniendo todas estas reglas, hay muchas iglesias allá, abajo en las casas privadas y todo, y aún así dicen, hay muchos estudios que dice que si sigue el crecimiento, que en 2050 sería casi la mitad de la población de China va a ser cristiano. Y es como, wow, aún siendo perseguido, aún siendo atacado, aún siendo no libre, todavía está creciendo. Porque ese es el poder de Dios y ese es el poder de su resurrección. Que aún nosotros cuando nos vienen las batallas y nos vienen las persecuciones, sabemos que Dios ya venció la muerte y que Dios está vivo entre nosotros. Entonces con Él tenemos todo el poder que podemos porque Él es el que nos guía. Sí, incluso cuando hablas ahorita del impacto histórico que tiene, creo que el impacto más grande fue de que pues nosotros pudimos alcanzar la salvación. Yeah. Pero ahorita me vino a la mente, un cambio que vino así para todo el mundo fue el cambio de los tiempos. Por ejemplo, el BC y el DC. Sí. El antes de Cristo y el después de Cristo. Vemos que hasta el tiempo fue afectado por
por la venida de nuestro Señor, por la venida de Cristo, por la muerte y su resurrección. Vemos que hasta el tiempo tuvo que ser modificado. Él se dividió en dos eras, el antes de Cristo y después de Cristo. Y digo yo, wow, y a pesar de que tenemos esto, las personas no quieren creerlo. Es increíble que teniendo toda la evidencia, teniendo todo, viendo todo lo que tenemos, aún así no quieren, niegan a Jesús, niegan a Cristo, niegan. Así es. Pero bueno, hay que orar para que Dios tenga misericordia de ellos y el Espíritu Santo pueda alcanzarlos y que Dios, que Jesús, que el Espíritu Santo se les pueda revelar. Sí, es importante saber que Dios puede tocar cualquier corazón, Dios puede renovar cualquier corazón y vemos lo que es de la aplicación para ahora. El poder y la esperanza que tenemos como un creyente sabiendo que Jesús ya se resucitó. Leemos Filipenses 3:10-11, dice, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Wow. Ujú. Es interesante sabiendo que así conociendo el poder que tiene la resurrección, nosotros también aún muertos vamos a ser resucitados. Después ya cuando muramos seremos resucitados en la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo regrese, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿qué poder, qué tan grande fue el impacto que tuvo su resurrección? Y que es como ya ni están muertos, están durmiendo. Están durmiendo. Es wow, que literalmente el muerte ya no tiene la definición que lo tiene el mundo. El mundo ve muerte y dice, oh my gosh. Ya Y se acabó, triste, se oh my acabó gosh, todo. se acabó todo. Pero un cristiano tiene ánimo, tenemos esperanza, sabiendo que aún muertos sigamos vivos, porque resucitamos como Dios, como Jesús lo hizo. Es como, wow, podemos tener fe en eso, el poder de lo que Jesús hizo. Sí, y 1 Tesalonicenses 4:13 a 14 dice lo que tú acabas de decir. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vemos de los que creyeron en Cristo y murieron, no están muertos completamente, no es como que desaparecieron, están con el Señor y en aquel día que Él regrese van a venir también con Él. Sí, es importante, es bonito saber eso, que aun si no lo pudieron ver o fueron antes de Él van a llegar a su presencia. Eso es lo bonito de cuando dicen Dios es el pasado, el presente y el futuro. Dios es todo. No podemos definir tiempo con Dios. Entonces tampoco podemos definir tiempo con la resurrección, porque fue para todos. Así es. Y entonces, ya para ir cerrando, vemos de que la crucifixión y la resurrección de Cristo es esencial que nosotros lo creamos. Vemos que 1 Corintios 15:14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces, si Cristo no resucitó, entonces todo esto que estamos haciendo es en vano. Sí. Pero sabemos que resucitó, tenemos el testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos evidencia en la Biblia, tenemos evidencia histórica, tenemos evidencia además de la Biblia que hablan de la resurrección de Cristo. Entonces, esto es un tema central el que nosotros debemos de creer y es algo que celebramos. Deberíamos celebrar porque es lo que nos salvó de nuestra propia muerte. Y no literalmente muerte, pero muerte espiritual. No, si no fuera por esa resurrección, nosotros tuviéramos perdidos, no tuviéramos sin esperanza. Y no solo eso, pero por esa resurrección tenemos un modo de llegar al Padre, que antes en tiempo no se podía. Somos, no solo eso, pero también como Pablo. Pablo se fue de Saúl a Pablo, pero no solo fue el nombre que cambió, fue toda su personalidad. Así es. Tenemos esa fe que por él, ya cuando morimos en esa cruz, salimos diferentes y salimos vivos. Y en eso es como, wow, es bonito saber que la resurrección no solo es Jesús ya se resucitó y ya no está muerto. No, es mucho más. Es bien importante saber lo que es, saber lo que significa para nosotros, que Él nos salvó, por Él ya somos nuevos creyentes y por Él tenemos una vida eterna. Sí. Y por Él somos salvos, que Él es un Salvador que vive entre nosotros. No creemos en algo que está muerto, creemos en algo que está vivo.
Así es. Sí, y es por eso de que en estas fechas celebramos la resurrección de Cristo. Y a lo mejor muchos hermanos no la quieren celebrar porque a lo mejor desconocen mucha de esta historia, mucho de todo lo que pasó. O a lo mejor porque dicen de que eso lo inventó la Iglesia Católica Romana, pero vemos de que ellos no inventaron esto, es algo que pasó y lo creemos todos los cristianos. La muerte y la resurrección de Cristo es algo que creemos todos los cristianos. En una fecha como hoy lo recordamos porque es un impacto tan grande que tiene en nuestras vidas, es un evento tan grande para todos nosotros que vemos de que aquí fue donde nosotros pudimos encontrar el perdón, la salvación y la vida eterna. Amén, amén. Gracias por todos los que nos acompañan y gracias por escucharnos hoy. Manténganse atentos a este canal. Vamos a estar publicando diferentes videos en este podcast Divino Poder. Gracias y se cuidan.